Hola, hola, muy buenas tardes a todos, buenas tardes Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lu. Otro lunes más acá en Enneagrama Sistémico, programa que hacemos Lucín Serra y Matías Amadasi, quienes te reciben y quienes te hablan para justamente darte recursos prácticos y útiles en torno al enneagrama y a los niveles de conciencia, el desarrollo de la conciencia que tenemos como la posibilidad que tenemos nosotros los seres humanos. Este programa está respaldado y avalado por la Universidad de la Conciencia, organización e institución que fundó Lucía Inserra desde 1996 y que actualmente lideramos juntos para justamente dar los recursos, dar las herramientas, capacitar, entrenar a personas, a organizaciones y a familias en lo que es el enneagrama, los niveles de conciencia, el bienestar, la meditación, la alimentación y otros recursos prácticos. Me quedó, y qué lindo compartirse lo que nos están escuchando, me quedó eso, lideramos juntos, qué lindo, qué maravilla que es, y lo digo desde un sentimiento profundo, cuando uno puede compartir el liderazgo, el trabajo de tantos años, con alguien que no solamente sabe hacer el trabajo, sino que se une a esa fuerza, a ese sentido en la vida, ¿no? Y yo creo que uno ahí descansa, ¿sabes? Qué lindo, lo digo por si nos estás escuchando y estás compartiendo trabajo, que a veces dicen que es tan difícil, y de hecho cuando trabajamos con el enneagrama en las empresas familiares lo vemos. Sin embargo, hay una sensación de confianza que es la base de toda relación humana y una sensación de poder descansar, porque todos somos humanos y tenemos altas, medias, bajas. Hoy justo vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De los niveles de conciencia. Pero ser humano es eso, es no estar tampoco siempre arriba, ni siempre en la cresta de la ola, ni siempre estar mostrándose bien. Ser humano es ser sincero con lo que uno siente. Y qué lindo que pueda ser así. Me alegra mucho. Y mira, se me viene algo, Lu, no sacándolo de contexto de lo que hoy vamos a trabajar, que justamente es, Sí, es esto de los niveles y el desarrollo de la conciencia que tenemos todos los seres humanos, la posibilidad, no es solamente ni para eruditos, ni eruditos, ni para iluminados, es para todos los seres humanos que tenemos esa posibilidad. Pero justamente estoy leyendo un libro que es parte de tu biblioteca y lo tengo yo ahora acá en Uruguay, que acá hay una bajada que dice el peregrinaje hacia el autocontrol. ¿Cómo tenemos primero el tema de la conciencia o el tema del liderazgo también? ¿Por qué no? Como un resultado. Y sin lugar a dudas es un peregrinaje primero de todo, es un camino, un camino que vamos durante toda la vida haciendo. Y la otra palabra, el autocontrol, cómo nos quedó el chip como seres humanos y como sociedad y como occidentales, que el control es poner dentro de una caja y encasillar, ponerlo en una figura estática. El control puede ser también algo dinámico. Yo cuando el autocontrol, para mí por lo menos cuando lo leo, y sabiendo el significado ahí desde el libro, cuando entiendo y escucho la palabra autocontrol, escucho una posibilidad más, que es cómo yo también puedo autocontrolarme, autogestionarme en el día a día, según lo que me esté también sucediendo y cómo yo me tome eso que me está sucediendo. No control por no hacer o ponerle una barrera a mis emociones o a mis pensamientos o a mis acciones, sino cómo gestiono todo eso. Así que de eso se trata los niveles de conciencia y de eso se trata el liderazgo personal, ni más ni más ni menos. y ahí dijiste algo que ya iniciamos. Gracias por estar conectada, Janina, Norma. Bienvenidas a este espacio que, como siempre decimos, tiene que ver con el enneagrama. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es transversal al enneagrama y es el crecimiento de la conciencia. ¿Por qué? Porque el enneagrama nos ayuda a esto, lo que vos dijiste, el autocontrol. Uno lo puede empezar a gestionar en la medida que se autoconoce. Y autoconocerse implica también trabajar con una autoestima sana y con una autorrealización real, concreta, visible, del día a día, ¿sí? Pero si no esperamos siempre
Lo digo siempre, ¿no? Cuando los hijos se reciban, cuando tengan pareja, cuando venga el momento adecuado, ¿cuándo vamos a autorrealizarnos? Autorrealizarnos es darle sentido a nuestra vida. Y ese sentido quizás está aquí y ahora en lo que te está sucediendo y nada más. Y ese sentido te mantiene un fuego interno, que es el que vos tenés que alimentar a diario. Entonces, claro, hay algo muy lindo que traes. Hoy en día en la sociedad se entiende el control como la rigidez de lo que yo puedo conducir, de lo que yo puedo controlar, de lo que yo puedo manejar o a lo que me tengo que apegar para seguir un carril. Sin embargo, en todas las filosofías antiguas, en las budistas, en las orientales, como desde donde viene el eneagrama, que es una sabiduría antigua de los antiguos sufí, viene del lugar de la Mesopotamia, ¿de qué hablan? Como el Tao, ¿de qué hablan? Que justamente el verdadero guerrero espiritual no es aquel que se controla, sino aquel que puede encontrar el equilibrio en su vida con lo que es y con lo que le está sucediendo. Si lo que pienso, siento y actúo van en una misma dirección. Y todos nosotros, todos, me incluyo, te incluyo, Mati, en algunos momentos de nuestra vida nos hemos dado cuenta que decíamos una cosa, pensábamos otra, sentíamos otra y terminamos actuando por lo que nos dijeron. O al revés, dijimos que no, actuamos con visceralidad y no sentíamos ni pensábamos eso. Entonces, ¿no será que este tema del autocontrol tiene que ver con ese testigo? Me dispara esto, lo que decís, y esto no estaba programado, pero ¿no será que es ese control, es ese testigo interior que todos los días te hace sentir humano, te hace escucharte, te hace ver tus pensamientos y darte cuenta si te estás identificando con tus pensamientos o vos podés gobernar tus pensamientos? Y gobernar tus pensamientos es decir, yo hoy me levanté pensando que no tenía más ganas de hacer nada o de mirá qué día feo. Y sin embargo digo, no, estoy viva, gracias. Mirá todo lo que hay, bendito sea. Ese es un cambio, pero es un cambio que lo tenemos que hacer desde un lugar consciente. Por otro lado, ¿somos nuestras emociones o nuestras emociones nos gobiernan a nosotros? Entonces, el tema es el aprender a equilibrar nuestras emociones. Pero eso no quiere decir que tapemos lo que sentimos. Si tenés dolor, sentilo y no le pongas palabra. Si tenés recuerdos o melancolía, sentilas y no le pongas palabra. Y por otro lado, si somos lo que hacemos, ¿cuántas veces hoy en día nos identificamos en esta cultura que tenemos occidental con que valemos con lo que somos y tenemos? Y no por lo que, es decir, con lo que tenemos y hacemos, perdón, y hacemos, nos medimos con somos productivos, tenemos más, quiere decir que valemos. Pero si te quitamos ese trabajo o de pronto la vida te trae una situación más difícil económica, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Perdemos el sentido de nuestro ser y de nuestra vida? Entonces, fíjate una cosa es tener sensibilidad y otra cosa es identificarme, ¿no? Es tener el pensamiento y otra cosa es identificarme, porque ahí empieza el autocontrol verdaderamente, en donde uno puede, a ver, qué lindo esto, respirarse y escucharse a sí mismo en cada momento. Y eso es ser consciente, es darte cuenta y no tapar, no ser honesto con uno, ¿no? No sé, ¿a vos qué te parece, Mati? Esto que digo es la base de lo que vamos a desarrollar en el enneagrama con lo que es ser consciente y empezar a trabajar con uno mismo, ¿no? Desde este autoconocimiento. Vos trajiste el libro del liderazgo y yo digo, no hay mejor cosa que aprender a liderarse a sí mismo justamente desde este lugar consciente.
Sí, y no hay otra forma de hacerlo, Lu, y esto lo traigo también porque es algo que aparece recurrentemente dentro de un ambiente, hasta incluso que aparece en diferentes lugares, dentro de un ambiente más corporativo, más empresarial, más del trabajo diario, del ganarse el pan diario, en lo que es la supraimportancia del cuerpo físico. Ahora, dentro de un ámbito en donde todo es sutil, donde todo es abstracto, espiritual, solamente eso es lo importante. Ahora, no Ahí. es ni una cosa ni otra, es la unión también de estos cuerpos. Es la unión de las áreas que nosotros como seres humanos tenemos de pensar, sentir y actuar, como los diferentes cuerpos energéticos que tenemos los seres humanos. Este cuerpo físico que responde justamente a una dimensión más mineral, este cuerpo etérico que responde más a una dimensión vegetal, este cuerpo emocional que responde más a una dimensión animal, un aspecto más, si querés, reptiliano, instintivo, y este cuerpo mental, en donde tenemos la capacidad justamente de esto que nos estamos replanteando ahora, hacia dónde vamos, quiénes somos, qué pasó en el pasado para aprender hoy y dimensionar también lo que va a pasar mañana. Esta cualidad que tenemos los seres humanos de darle una dimensión de profundidad a las cosas y justamente una entidad de ser conscientes como individuos, porque por supuesto los animales también son conscientes en cuestión de manadas, vienen con conciencias de manada ya, con conciencias de grupo. Pero nosotros los humanos tenemos una conciencia individual, en cada uno de quienes están escuchando ahora tiene una capacidad, una conciencia individual que puede también hacer radiancia a su ámbito. Pero es sumamente importante entender que somos esa unión de estos cuerpos, son ya de una dimensión espiritual, pero nosotros tenemos como seres humanos que entendernos como un cuerpo físico, por eso el cuidado del físico, por eso el cuidado con la alimentación, por eso el cuidado con la respiración, con el agua que tomás, con la comida que comés, el cuerpo, la densidad del cuerpo energético, cómo impacta también lo que estás consumiendo a diario, noticias, a quiénes escuchás a diario, qué repercusión energética hay en tu ambiente. Una dimensión también reptiliana, visceral, qué pasa con esa visceralidad, con esa emoción que surge, con esas hormonas y qué pasa con esta dimensión más mental. ¿Qué pensás? ¿Cómo pensás? ¿Cuáles son los pensamientos recurrentes? Empezás a la mañana diciendo, uy, otro día más que hacer esto. O empezás a la mañana entusiasmada o entusiasmado por tener un nuevo día, por despertarte, por estar vivo. Entonces, es la unión justamente de estas áreas que integramos los seres humanos de pensar, sentir y actuar con los diferentes cuerpos que tenemos los seres humanos también y que estamos acá, hablando a través de ellos, no solamente de uno solo, sino a través de todos. Bueno, me dejaste sin palabras. Me encanta lo que dice Miriam. Miriam. Gracias, Fernando. María, Ruth. Ruth dice, la soledad me decae día a día. Ruth, escuchá esta charla, porque la soledad, la palabra soledad, yo te invito a que la entiendas diferente. Es poner sol a tu propia edad. Y poner sol a tu propia edad es hacer lo que sientas que a vos te nutre. Vos me dirás, bueno, pero a veces no sé qué hacer, encontrar el sentido. Esto, el autoconocimiento. Por eso es un camino el autoconocimiento. No es un lugar de llegada, es un camino permanente. Y ahí está el verdadero despertar de la conciencia. Ya te diría que a esta altura, yo a veces yo sé que soy así como, bueno, pero vengo hace casi 30 años escuchando y hablando del despertar de la conciencia. ¡Ey! Es hora que nos despabilemos. Y despabilarse significa ser más humano. Que si tenés miedo, puedas gestionar y trabajar con el miedo. Que si te sentís sola, empieces a buscar en vos la propia compañía interna. Y esa compañía interna hay que aprender, hay que tener recursos, hay que gestionarla, porque la emoción está de la soledad. Pero ¿qué me dispara esa soledad?
¿sí? Entonces, desde esa soledad puedo ser creativa, puedo ponerme música, puedo no sé, hacer algo que me haga bien a mí. Pero todo eso que hago, si no me conecto con lo que siento, con lo que soy auténticamente, no tiene sentido porque empezamos a necesitar de, hoy en día, de las redes y del reconocimiento de la comunicación y de la gente. Necesitamos del otro que nos dé una palmada y nos diga, che, qué bien lo que hiciste. Necesitamos de la gente que nos necesita, ¿sí? Necesitamos tener a otros, y yo digo, somos seres de encuentro, crecemos y nos autorrealizamos a través de los otros. Pero el tema es que no nos tenemos a nosotros mismos. El tema es que no estamos en relación con nosotros. Y ahí es donde aborda el eneagrama la conciencia del ser humano. Mati, que me gustaría que me sigas en esto, pero sería importante para vos que nos estás escuchando entender que hay diferentes niveles de conciencia, diferentes niveles, y que uno no quiere decir que hoy está en una conciencia y tiene que estar ahí siempre, no, uno va y viene en la conciencia. Lo que pasa es que en la medida que hay experiencias bien vividas de la vida, en donde uno empieza a encontrar recursos internos, que por eso es tan valioso el conocimiento de estos 9 dones o de esta matriz de talento que está dentro tuyo, lo que empieza a suceder es que te pueden pasar las cosas, pero ya encontrás los recursos, te das cuenta más fácil, sabés cómo vos salir, es como algo que aprendiste y por más que te olvidaste, es como si fuera, yo digo, aprendiste a manejar, dejaste 10 años de manejar, no te olvidás, al principio dirás, ay, ahora con el manejo, pero apenas agarraste el auto, ya vas solo, porque hay una memoria celular, hay una memoria emocional, perdemos la memoria de todo lo que hicimos, lo que aprendimos, lo que dimos, lo que amamos. Recuperemos esa memoria. Eso es tener conciencia, ¿sí? Y la conciencia está dentro nuestro, porque lo decimos siempre. ¿Qué hay en el ser humano desde un punto de vista antropológico que sea realmente constitutivo al ser humano? Una, la libertad, el libre albedrío. La capacidad para decidir hacia tu propio bien. Y la otra es la conciencia. Nacimos como los niños, nacimos con esa conciencia, ¿sí? Es esa capacidad que tenemos todos dentro nuestro y que tiene que ver muchas veces con esa multiplicidad del ser tan maravilloso que tenemos y al cual no registramos por creernos que estamos limitados, por tener una imagen idealizada de nosotros que depende de la identidad o la personalidad que construimos a partir de nuestra familia primaria, de nuestra educación, de nuestra historia de vida. ¿Realmente no hay algo más en nosotros? A ver, te doy la palabra, Mati. ¿No hay algo más en nosotros antes de hablar un poco de los niveles de conciencia? Porque vas a descubrir a las personas que están a tu alrededor, ¿eh? Sí, lo traigo, recién dijiste el propósito y bueno, y es una pregunta que seguramente si estás escuchando este programa o participás de actividades que tengan que ver con otras cosas fuera del ámbito, de los ámbitos convencionales en los que fuimos educados, seguramente hay preguntas existenciales, filosóficas que te las hiciste alguna vez. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sentido? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? Como preguntas que van más allá de tengo que comer, tengo que respirar, tengo que tener relaciones, tengo que ir al baño. Hay preguntas que son bien físicas y son las que venimos arrastrando, que son las preguntas y las premisas por las cuales fuimos criados en esta sociedad. Pero hay preguntas existenciales que nos da la posibilidad como seres humanos. Y de nuevo, no son preguntas ni de unos pocos, no son preguntas
ni para eruditos, porque todos, cuando la escuchamos, entendemos lo que tiene que ver con la palabra sentido, entendemos lo que tiene que ver con la palabra propósito, entendemos cuando hay una diferencia cuando preguntamos ¿y para qué? O ¿por qué? O cuando preguntamos ¿dónde? Como que hay diferente, nuestro lenguaje es constitutivo, nuestro lenguaje nos forma. Entonces, todo eso nos da un sentido que somos seres que entendemos también este mundo desde una mentalidad, y una mentalidad que no es tu cerebro, una mentalidad que es universal, una mentalidad que nos da la capacidad de nosotros, en nuestro metro cuadrado, de tomar acciones, hacer cambios, ejecutar diferente, para poder irradiar así a todos. Entonces, eso nos da una cualidad justamente de ser seres conscientes, y vuelvo de nuevo, ser individuos conscientes. Y de esa forma encontrar qué hay atrás de esa conciencia. La conciencia no es una polaridad de conciencia e inconsciencia. La conciencia es un estado íntegro del ser humano. Nosotros hablamos de repente de conciencia haciendo una distinción de inconsciencia o una analogía, pero no. Son estados que la conciencia es el todo, en donde todos tenemos la capacidad, tenemos la aptitud, todos somos seres conscientes. Lo que hace falta es entrenarla y justamente plasmar esa conciencia. Entonces, esto es ahí sí es lo que da la distinción de esa parte de abajo de la superficie, en donde está todo el inconsciente, que no sabemos lo que hacemos y sale automáticamente la cosa, y no podemos distinguir nada, a cuando lo ponemos en esa pequeña fosa de luz y decimos, ah, mirá, pongo ojos, pero también podemos ser ciegos y escucharlo. O podemos ser sordos, ser ciegos y olerlo o degustarlo. Entonces, desde ahí lo podemos llevar también desde los sentidos, lo podemos llevar a un lenguaje, lo podemos entender, interpretar y cambiar. Entonces, todo eso, nosotros los seres humanos tenemos la facultad para hacerlo. Nos disponemos a entrenarlo, nos disponemos a cambiarlo, nos disponemos a entenderlo. Y cuando digo entenderlo, integrarlo, afuera lo digo adentro, nos disponemos nosotros a entendernos, nos disponemos a entender por qué nos pasa lo que nos pasa, a las emociones que aparecen, a darle lugar a un enojo, a darle lugar a un grito, a darle lugar a una tristeza, darle lugar y no con el libertinaje de decir, como estoy enojado, rompo todo, sino a darle lugar de entender por qué me pasa lo que me pasa. Entonces, eso es lo que hoy intentamos también dilucidar, si lo ponemos en un lenguaje coloquial, darle luz a esa inteligencia emocional que todos los seres humanos tenemos, entender esa inteligencia emocional que nos va a dar la capacidad de justamente no quedarnos en una superficie de sigo un dogma, sigo una religión y por eso soy espiritual y por eso vivo bien, o tengo la casa que tengo y por eso vivo bien. Y no, hay algo más en donde podemos escarbar. Y eso más en donde podemos escarbar es donde podemos también empezar a hacer foco para poder irradiar. Si no, vamos a estar siempre yaciendo en una masa común, en una masa crítica en donde lo que hacemos es lo que está haciendo el otro, o lo que dice el político, o lo que dice el sistema económico, o lo que dice el sistema de salud. Entonces nunca voy a tener un discernimiento dentro mío. Entonces, para entender también el trasfondo de la conciencia, invito a todos los que les guste a entender también a los filósofos antiguos. Y no filósofos porque tengan el título de filósofo, licenciado en filosofía, doctor en filosofía, sino a los filósofos a los que se animaron a refutar, a preguntarse las cosas, los que se animaron a decir, a hacerse preguntas existenciales, a los que se animaron a decir alguna cosa diferente al antecesor, y no entenderlo dogmáticamente, sino entenderlo como posibilidades, porque lo que quisieron hacer es abrir el espectro. Y cuando abro el espectro, si tenemos una educación para elegir, podemos elegir en todo este abanico. Ahora, todo esto puede sonar muy, muy bueno, bonito, pero si no nos conocemos, puede quedar también en una mera teoría. Por eso yo cuando aprendí también lo que decía antes de los cuerpos energéticos del ser humano,
de los diferentes cuerpos. Claro, lo aprendí en un profesorado de yoga, todo muy hermoso, teoría, pero hay que integrarlo en la práctica. Si no hago un camino de conocimiento, lo mismo cuando estudié coaching ontológico, sí, muy bonito hacer preguntas, filosofar, pero ¿cuánto me conozco yo? Entonces, el conocerse uno, conocer cuál es ese estado en donde uno puede caer, cómo acciona y reacciona frente a las emociones, cómo es su camino de evolución también frente a ciertas circunstancias y situaciones de la vida, las relaciones transpersonales o interpersonales, cómo tenemos un gobierno de nosotros mismos. ¿Somos gobernantes de nuestras decisiones, de nuestra vida? Y eso no quiere decir digitalizar lo que va a pasar mañana porque no lo sabemos. Pero sí saber que yo tengo una entidad acá mañana y que si me quedo en la calle pidiendo dinero, tengo una potestad que es saber quién soy. Y eso no me lo quita nadie. Como cuando me apareció diabetes, a los 11 años, cuando contraje la diabetes, brevemente. Me apareció la diabetes y la verdad que era ingenuo. La ingenuidad tiene un toque de conciencia, porque no está obnubilizado. Era ingenuo, era un niño ingenuo que lo único que tenía era el testimonio que podés escuchar de Lucía del programa anterior con el cáncer, que había vivido, claro, un cáncer de mi madre y sabía que existía algo más. Pero no tenía un raciocinio de lo que era la diabetes, la enfermedad, la insulina de por vida. Pero me pregunté, mamá, ¿por qué tengo que ser diabético y no Matías? Entonces, esa capacidad de preguntarme, esa capacidad de no ser un resultado, sino nosotros ser el camino, no un resultado del objeto. Entonces, a mí lo que me ayudó de la diabetes es a poder entenderme mejor en situaciones cool, en situaciones frustrantes, en situaciones en donde podía ser diferente a los demás, en situaciones donde podía depender de un medicamento para vivir. Y eso lo único que me llevaba era adentro, no al medicamento o al sistema de salud o al diabetólogo o al nutricionista, sino me llevaba adentro. Y eso me ayudó a empoderarme. Entonces, ¿qué más que una enfermedad, que una separación, que un golpe, que un trauma, que te puede ayudar también a decir, che, estás vivo y por más que haya situaciones que no te gusten, podés elegir un camino también diferente. Y diferente no por caminar otro trazo en tu vida, sino por empezar a conocerte y de ahí empezar a ver qué sucede. Fíjate que vos mencionaste la enfermedad y volvemos de nuevo ahí en la conciencia. ¿Yo soy la enfermedad? ¿Sí? ¿O hoy estoy transitando esto? Porque si no, nos identificamos y la ponemos afuera y no trabajamos la causa en donde el cuerpo se desorganiza. Vos dijiste algo, Mati, y me viene de contarles a los que nos están escuchando desde un punto de vista también antropológico y del ser humano, lo psicológico. Todos nosotros tenemos un alma individual y esa alma individual humana, que es lo que nos distingue, es consciente, pero también hay un alma universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una conciencia universal que todo lo abarca y que tiene un montón de dimensiones al cual con nuestra alma individual o conciencia individual, si estamos dispuestos, podemos ir accediendo a esa información, a ese conocimiento más universal. Pero por eso tenemos también que salir de lo particular, del yo, del mí, del quiero. Y acá viene, si me permitís, empezar a contarte cómo identificar los niveles de conciencia. Porque vos hablabas recién de esto, de cómo vos tomaste la diabetes, ¿no es cierto? Hay personas que por ahí no tienen el recurso o no se dan cuenta o no tienen el medio o el entorno para comprender por qué viven lo que viven. Acá hay un tema, me parece muy interesante. Por ende, qué importante que seas consciente, no para solo vos ser mejor, sino en esta conciencia más universal, como la onda expansiva, crear entornos
conscientes. Y entornos conscientes no quiere decir que no pidas ayuda, no quiere decir que un día seas vos el que diga no puedo, no quiere decir que un día digas, ¿sabés qué? Hoy necesito cuidarme porque no me siento bien. Entonces, no quiere decir eso. Ser consciente es ser consciente de la luz que somos, independientemente de la experiencia como humanos que tengamos que transitar. Saber que somos espirituales en este cuerpo humano. Y justamente una de las claves de la persona que está en conciencia alterada es que no es consciente de sí mismo y siempre se deja arrastrar. Es como la conciencia del niño caprichoso. Lo que quiero, lo quiero y lo quiero ya. Sí, Mati, vas a decir algo. Sí, discúlpame. Los invito, antes de entrar en los niveles de conciencia de la presentación, ahí estamos dejándoles un link para que puedan entender también, entender el enneagrama, conocerlo, llevarse recursos para su vida, descubrir su naturaleza esencial. El enneagrama, en septiembre hay un nuevo curso de enneagrama, un curso de iniciación de enneagrama, son 21 días corridos de videos teórico-prácticos, de acompañamiento también en grupo y de sesiones en vivo con Lucía y conmigo para que justamente puedas resolver todas dudas, todas preguntas y también que puedas ir desvelando, que es lo que propone el enneagrama, que vayas sacándote velos y que vayas empezando a conectar con tu esencia. Tu esencia. Hoy me están preguntando muchas personas, muchas personas, me parece algo muy, como un cambio, wow. Existe una esencia ahí, veámoslo en las frutas. Si en la fruta existe una esencia, en nosotros los seres humanos, ¿existirá una esencia? Claro que existe una esencia, no lo decimos nosotros, lo dijo Freud también, que existía algún rasgo con los que veníamos a la vida. Y los filósofos antiguos también, por supuesto, como el enneagrama, las sabidurías antiguas, hablan de que venimos con una esencia. Entonces, el enneagrama nos ayuda a entender esa esencia, a ponerle palabras, a ponerle distinción y a ver cuál es nuestro camino de evolución. Entonces, ahí podés ver en el link que te hemos dejado en el chat que toda la información del próximo seminario de septiembre-octubre de iniciación al enneagrama sistémico. Somos esencia y existencia al mismo tiempo como seres humanos. Y esta esencia opera en esa existencia. ¿Y de qué depende cómo opere en nuestra existencia? Depende de nuestra conciencia. Por ende, el conocimiento del enneagrama es despertar tu conciencia. ¿Y qué conciencia? Esto, como dijo Mati recién, ir quitando los velos, ir realmente conociéndote a fondo, es ir descubriendo cuánto más hay de vos mismo, que esa esencia que está dentro tuyo apela, te llama, te atrae. Y si estamos tan velados por las circunstancias que no podemos vernos, el tema es que nos empieza a atrapar el entorno, la realidad que vivimos, y ya no sabemos dónde somos. Es como no nos nutrimos. Pensaba en la semilla, Mati, te veía vos recién. Es como una semilla que no encuentra el medio húmedo o el medio en el cual nutrirse para empezar a crecer. Veamos. Ponemos la gráfica, Mateo, por favor. Le agradecemos siempre a Mateo que está, no digo del otro lado, está dentro de la computadora, está esta conciencia universal que está digitalizando todo en quinta dimensión online. Un abrazo, Mateo, gracias. Y ahí vemos lo que justamente, lo que son los niveles de conciencia. Y Lu, adelante. Sí, fíjate que hay un triángulo y el triángulo implica que hay 3 áreas en el ser humano. Nuestra capacidad de pensar, que es el área de la percepción, nuestra capacidad de sentir, que es el área de la sensibilidad, y nuestra capacidad de acción, que es el área de la expresión del ser humano, inclusive la expresión física. Entonces, estas 3 áreas, ¿sí? En el proceso consciente, y es lo que
trabajamos en nuestro autoconocimiento, conociendo la esencia que somos del eneagrama, ¿qué nos dice? Que hay muchas personas son más pensantes, otras son más sensibles y otras son más activas. ¿Qué quiere decir? Que según nuestra naturaleza esencial en el eneagrama, vamos a tender frente a la realidad a reaccionar impulsivamente y decir qué hago frente a esto, a sentir y a conmoverme y a ver qué le pasa a los otros, esta capacidad interrelacional, o a pensar, analizar, investigar y tomarte el tiempo para ver qué tengo que después conectar o decidir o ver. Entonces, ¿qué significa esto? Que no importa cuál sea tu área, digamos, primera, tenemos que ir a la integridad entre que lo que pienso sea lo que siento y sea lo que hago, o lo que hago sea reflejo de lo que siento y de lo que pienso. Por ende, fíjate el triángulo de abajo, que es el de la conciencia alterada. En esa conciencia no hay un yo que se mira, ni siquiera un yo que se mira, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ahí hay vacío, vacío existencial. Entonces, ese vacío hay que llenarlo de cualquier manera, ¿sí? Y lo lleno con compulsiones, lo lleno con lo que necesito hoy, lo lleno de trabajo, lo lleno de reclamos, lo lleno de adicciones al alcohol, a la comida, al celular, lo lleno con algo porque no estoy yo, no hay quién, no hay un quién ahí, hay un vacío profundo existencial. En esa conciencia alterada, como no hay un yo que registra, la culpa, esto lo vas a ver claramente, la culpa siempre la tiene el otro. La culpa la tiene la persona que vive conmigo, que me hace enojar. La culpa la tiene mi vecino, que se queja todo el día. La culpa la tiene mis padres, mi familia, porque claro, de chico me dejaron o me pasó tal cosa o no me ayudaron o al contrario, me quisieron mucho, pero no me entendían. La culpa siempre es del otro. Entonces, vemos afuera lo que no podemos registrar adentro. La culpa es del país, de la situación global, y seguimos. Es sacar afuera lo que no nos podemos hacer cargo adentro. Entonces, es muy fácil. Es muy fácil, ¿por qué? Porque esta persona sí vive sin conciencia. Y entonces, al vivir sin conciencia, lastima, no se compromete, es inconsistente, es incontrolable y no se da cuenta, ¿sí? Es más, cree que, ¿sabes qué te dice la persona en conciencia alterada? Y bueno, todos en una empresa, y bueno, todos, viste, la dibujan un poco, y bueno, todos mienten, y bueno, todos roban, y bueno, como todo el mundo hace eso, yo también lo hago. Este es el gran problema que tenemos todos los seres humanos. Cuando estamos en este nivel de conciencia alterado, en donde no hay un quién que se observe, lo que pasa es que creemos que estar mal es lo que tiene que ser. Este es el problema. Hay Y una gran... creemos que nos dejamos dominar por los sistemas, nos dejamos dominar por las religiones. Dominar no quiere decir que no adhiramos a principios, a valores. Digo dominar, dominar, dominar por una pareja. Nos dejamos dominar por nuestra propia insatisfacción, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Esta persona, imagínate como el niño caprichoso que le quiere un juguete. Le compraste ese juguete y no solo ese juguete, sino el mejor modelo y el último. Y a los 2 días se aburrió y quiere otro, porque nada le satisface, nada le viene bien. Entonces, esta persona se masifica y vive sin metas, vive con lo que hoy le pinta. Hoy vamos para acá, mañana vamos para allá, después hago una cosa, después hago otra. ¿Sí? Y pueden ser personas muy exitosas a nivel profesional, un médico, puede ser un deportista, tenemos casos,
¿sí? Puede ser una madre dedicada o alguien que ayuda a la sociedad en la sensibilidad, y eso no garantiza que no esté en conciencia alterada. ¿Qué vas a decir, Mati? Iba a decir eso, que justamente son personas muy fáciles de dominar. Mm, Si hubiese sistemas que quieren controlar, lo que quieren es personas en estos estados. Por eso, todas las situaciones que puedan ser límites de vida o muerte, son también estados muy, muy buenos para este control en la conciencia alterada. Estamos en conciencia de miedo y por eso es fácil de dominar, es fácil de mantener dentro de una caja. Yo voy a decir en mi caso, por ejemplo, como testimonio personal, cada uno después lo lleva a situación, si quiere, de donde quiere, 2022, pandemia, 2020, pandemia, lo lleva donde quiera. Pero yo lo digo en mi caso, año 2000, con la contracción justamente de la diabetes. Sin lugar a duda, cuando el diagnóstico fue: Matías, sos diabético de por vida y tenés que usar, yo no dudo que en ese momento toqué una linita a fondo. Vamos a verlo como un sistema cardio, ¿no? De ondas. Entonces, sin lugar a dudas, estaba en un estado, llamémosle de normalidad, y con ese diagnóstico no dudo que haya tocado un fondo. Haya tocado un fondo, ¿por qué? Porque vino en situación traumática, miedo, alerta, cerebro reptiliano, ¿no? Protección. Y en eso, es real, ¿qué? Es es real, real, claro. es Pero, parte de la supervivencia. pero el darme cuenta y generar algo de una actitud diferente frente a eso, es lo que automáticamente, no digo que a los 11 años me hice un iluminado consciente, ¿no? Pero puede ser un chispazo que le hice caso, un chispazo intuitivo que no tuvo que ver con el raciocinio, en donde dije, y la pregunta: ¿qué tal si no es que soy diabético, que tengo diabetes? ¿Dejo de ser Matías? ¿Qué tal si yo quiero curar esto y no quiero ser de por vida esto? Entonces eso me sacó de este estado de alteración, este estado en donde iba a depender toda la vida de algo para vivir y la solución venía de afuera para adentro. Me sacó de este lugar de vivir sin metas. Entonces, el punto es, no es que no tocamos esto, ¿sí? Seguramente situaciones traumáticas, de miedo, de estrés, lo tocamos ahí, pero el tema es cuándo subimos, vamos a la conciencia integrada. Me hiciste acordar de algo y no puedo dejar de decirlo porque si somos seres humanos no estamos dando ninguna clase, sino que estamos viviendo una experiencia que queremos compartir con todos ustedes. Yo me acuerdo, por ser la madre de Mati, que cuando a mí me dijeron, para él fue más fácil, cuando a mí me dijeron tiene diabetes, yo había pasado ya con un diagnóstico de cáncer. No fue en el 2000 tu diabetes, fue en el 2002, 2003, pues fueron 2 años después, y yo dije, no, esta no la soporto, esta no, conmigo, con mi cuerpo sí, con mi hijo no. Y me acuerdo que me costó mucho, y muchos años, y lo puedo decir con mucha emoción, me costó muchos años aceptarlo. El dolor, la resistencia, el no entender por qué, el qué hice mal, el habrá sido por mí, por lo que yo viví, por mi cáncer, que tantas cosas que uno como ser humano se plantea frente a un ser amado, ¿no? Y después te das cuenta lo mismo, la misma pregunta, ¿y por qué no? Es su camino, es su alma que vino a transitar esto, es su experiencia y no la mía. Es lo que desde donde va a aprender a darle sentido a su vida, pero lo que cuento no fue fácil, fueron muchos años de saber entender, sentir, contar, expresar lo que sentía, idas y vueltas hasta poder también decir bendito sea y entregarlo al universo, ¿no? En donde nosotros no controlamos nada a nadie, ni siquiera
lo que nos pasa podemos controlar. Empezamos hablando del autocontrol. Tiene que ver más con una confianza absoluta de que tenemos los recursos y en este caso nuestros hijos con su salud o los seres que queremos, los que están a nuestro lado, si vos sos consciente, la otra persona te va a ver y va a tener los recursos y confiar en que es así, en que cada uno vive su vida y tiene la vida que le corresponde en evolución. Pero bueno, esto que digo es hoy, qué difícil que fue en ese momento. Y justamente yendo del nivel de conciencia alterado al ampliado, al integrado, lo que dijo Mati, tenemos que llegar a que nos pase algo grave para que la vida nos sacuda y nos demos cuenta. ¿O podemos darnos cuenta y hacer algo por nosotros para salir del lugar que tantos anhelamos salir? Entonces, ahí viene algo. Con el tiempo, porque esto lo vengo trabajando en mis investigaciones hace más de 25 años, pero con el tiempo y trabajando con personas, solo me di cuenta ahí que ese salto de conciencia no lo puede hacer nadie por el otro. No podés, si sos una esposa, que tu marido del salto de conciencia. No podés pretender ni que tu hijo, ni que la persona que, qué sé yo, tu vecino o la persona con la que trabajás haga un salto de conciencia. Sos vos el artífice de tu propia vida y el otro también. Lo que uno puede hacer es contagiar. Sé vos tu mejor versión y eso contagia al otro. Entonces, en este punto hay algo importante. O una crisis te lleva a cachetearte y a decirte, ¿y ahora qué? O a decir, basta, tengo que hacer algo, pido ayuda, busco recursos, hago el eneagrama, trato de entenderme, trato de crecer en la conciencia, confío en una fuente divina, o llega un momento en la vida, y esto tiene que ver con los años simplemente, en que fuimos cumpliendo todo lo que nuestro tránsito biológico nos determinó. Fuimos cumpliendo todo lo que es la maduración psicológica, lo profesional, la familia, los hijos. Y no pasa que llega un momento que decís, ¿y ahora qué? ¿Y yo? ¿Y yo para cuándo? ¿Y yo quién soy después de haber hecho y logrado todo lo que hice, lo que tengo, los afectos? Que bendito sea, gracias a Dios. Pero, ¿y ahí terminé o hay algo más? Y esa es la verdadera pregunta que uno se hace generalmente en el último septenio de los 7 años de la vida, que es entre los 42 y 49. Pero a veces ese septenio no llega a los 60, no llega a los 70. Es decir, o no llega a los 35. ¿Por qué? Porque es esto, es cuando podemos decir, a ver, ¿cómo es que yo estoy viendo esta realidad? ¿Cómo yo estoy percibiéndome a mí mismo? El día que descubrí mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia mí. Esa es la gran clave que siempre digo con el eneagrama y que vemos, ambos, Mati y yo, vemos a diario en los cursos y en las certificaciones que hacemos. Por ende, la persona que empieza a estar en un nivel de conciencia integrado se empieza a preguntar, ¿y yo soy responsable de esto? ¿Tengo algo que ver con mi relación de pareja? Si está bien, si está mal, si me maltrató, si al contrario, qué sé yo, no me interesa. ¿Tengo algo que ver con la relación con el trabajo, como lo estoy teniendo, o tiene que ver con lo que las cosas me vienen y yo no hago nada? ¿Tiene que ver con la relación con cómo me siento en el lugar donde vivo? ¿Tiene que ver con qué tiene que ver? Este es el punto. Entonces, cuando uno se empieza a preguntar por un yo, empieza
ese yo a operar. Y empieza uno no solo a estar mirando para afuera y echando la culpa para afuera, sino que hay una adentro y una afuera que uno empieza a chequear. ¿No será que si yo cambio la comunicación, ¿sí? ¿El otro me va a escuchar diferente? Después depende del otro si quiere escucharme o no. ¿No será que si yo cambio una actitud, puede ser que empiece a ser más efectiva de lo que era? ¿No será que si yo cambio una percepción que tengo de mí mismo o de la realidad que quiero lograr o del proyecto que estoy teniendo o me flexibilizo o vuelvo o soy más perseverante, depende de lo que necesites, algo se modifica y ahí empiezan los mensajes, ahí empiezan las coincidencias, ahí empiezan las personas que llegan en el momento adecuado. Pide y se te dará, dice en la Biblia, ¿sí? Y esto es lo que muchas veces por este ego tan inflado que tenemos, porque en la conciencia alterada, no lo dijimos, vivimos en el infraego, somos víctimas de todo lo que nos pasa, o en el supraego, conmigo nadie va a poder, y yo me creo el mejor de todos. Y la verdad que es un puchimbol del ego ahí. Vamos y venimos, nos golpeamos, nos lastimamos, vamos para el otro lado. Y vivimos una vida de víctima-victimario en la conciencia alterada. ¿No será que en esta conciencia, yo digo, es como la capa de la cebolla, la conciencia integrada? Vamos quitando velos y lo escucho, Lucía, y nos ha pasado a nosotros también. Lucía, pero ¿qué más hay? No me gusta lo que veo de mí. Claro, tener el coraje, la valentía de ver lo que no te gusta de vos. Obvio, tener el coraje de ver, Lucía, no me gusta la realidad que cree. Listo, mirala, observa por qué llegaste ahí y también agradecé, porque a donde hoy llegaste y hoy ves, no lo podías ver ayer, lo ves hoy nada más. Hoy podés estar haciendo un cambio. La transformación es hoy. Entonces, esta persona en conciencia integrada es la conciencia del adulto, la conciencia del que empieza a comprometerse consigo mismo, que empieza a tener, acá viene la palabra, Mati, que dijimos al principio, un autocontrol, una autoobservación, un testigo interior en la medida que vamos quitando velos y vamos profundizando en el ser, nos vamos dando cuenta que hay un testigo interior y ese testigo interior va observándose. Y claro, obvio, al principio va a aparecer esa voz del juez que te dice, bueno, pero no estás haciendo las cosas bien, o esa voz complaciente que dice, no importa, ya está, demasiado trabajo esto de ser consciente. ¿Cómo? Deja que esas voces aparezcan, porque en la medida que aparezcan las vas a ir registrando. Y como decía Mati antes, con el tema de la filosofía, esto es filosofía práctica. Aprende a hacerte buenas preguntas. Aprende no tanto a contestarte todo. Si yo te digo, ¿por qué sentís miedo hoy? El por qué es una necesidad de contestar. Listo, respira el miedo y suficiente. Sentilo en tu cuerpo, sacalo, decilo, hablalo, pero no lo contenga. Entonces digo, no todo está en el por qué es. Y esta persona en conciencia integrada lo que hace es empezar a entender este flujo de la vida, esta ley de la reciprocidad, que lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Y sabe que hay un proceso, que no todo es ya, como en la conciencia alterada. Y en este proceso hay un tiempo. Y hay un tiempo como la germinación, hay un tiempo como para salir de una convalescencia de una enfermedad, hay un tiempo para sanar, hay un tiempo para soltar, hay un tiempo para tomar lo que te corresponde, hay un tiempo para recuperar tu historia. Hay un tiempo para avanzar y decir, basta, es ahora, y hago el cambio. Entonces, empezar a escuchar ese tiempo, empezar a darte cuenta,
Ahí está el punto. Y fíjate, en este nivel de conciencia, ¿sabés lo que pasa? Las personas a veces dicen, pero Lucía, me quedo sola, porque no resueno ahora con mis amigos de toda la vida, o no resueno con lo que me está pasando, con mi realidad de hoy, con lo que yo vivía antes en mi familia. O, Mati, desde la alimentación, yo cambio la alimentación y mi familia me sigue tironeando para que no cambie nada. Date tiempo. Es como, sé vos. Y en este ser vos empieza a irradiarse, porque si te ven bien, hay algo que va a decir, ay, no te sigo lo que haces, pero quiero estar bien. El cómo. Entonces, nadie puede ayudar a otro a estar en conciencia integrada, pero sí puede contagiar a otro en que se puede. Y en este que se puede cada vez más adentro, más adentro, más adentro. Y este más adentro es cada vez ser más honesta, más humilde, más silenciosa y sobre todo tener el coraje de ser quien uno es. Y yo digo que es acá donde la magia del eneagrama obra. ¿O no es así, Mati? Así es. Hay una frase del Principito que dice algo así como caminando en línea recta no se puede llegar muy lejos. Igualmente, en esta conciencia seguimos caminando en línea recta, seguimos caminando en pos de un objetivo, seguimos caminando en pos de algo cuantitativo. Entonces, el pase es cuando empezamos a integrar lo cualitativo, lo profundo, lo sabio, la experiencia vivida y no en pos de un objetivo, en pos de una experiencia, en pos de una sabiduría. Y entonces eso es lo que pasa cuando empezamos a entender que estamos viviendo de esto que decía Lucía recién, desde un yo, desde un ego, que obviamente es necesario. Pero hay algo más. Y hay algo más que lo vamos a desarrollar en el programa siguiente. Ahora te damos un pequeño bosquejo y ponemos ahí la presentación para que veas que hay un estado más que lo vamos a desarrollar el lunes que viene y vamos a hablar de también el camino espiritual, que es justamente este camino en donde ya no hay una digitalización, sino hay algo que sucede y algo que está trascendiendo. Entonces, el programa que viene vamos a hablar sobre lo que es la conciencia ampliada, en donde ya estamos en ese camino de la mariposa, en donde estamos en una sinfonía con los demás, en donde somos con los demás, en donde sabemos cuál es nuestra misión en esta vida, nuestro sentido, donde estamos respondiendo a eso, cuando vemos el sentido cualitativo de las cosas y no solo cuantitativo, en donde tenemos un sentido de empatía con el otro, de comunidad, de compasión con el otro. Cada tipología dentro del enneagrama, cada naturaleza esencial, también tiene su forma de entender justamente este nivel de conciencia y de evolucionar. Esto también lo vamos a traer, cuáles son las virtudes, los talentos humanos en la mirada de esta conciencia ampliada, cuál es el objetivo no real de llegar ahí y listo, sino el objetivo durante toda la vida de todas las personas según cada naturaleza esencial, según cada arquetipo para lograr en esta vida, en los niveles de conciencia. Entonces, de eso vamos a hablar la semana que viene y de lo que es el camino espiritual. Porque el camino espiritual lo podemos hacer junto con un manto blanco, violeta, amarillo o del color que quieras, o lo podés hacer también con un traje y corbata, con un traje y una corbata. Entonces, podés hacerlo dentro de tu casa, podés hacerlo fuera de tu casa, pero es indispensable también que nos preguntemos cómo estamos viviendo el camino espiritual a diario. Entonces, ahí ves que en los niveles de conciencia bajamos y subimos. No es un objetivo, es un camino de por vida. Y es un tallarse la piedra, no que nos tallen a nosotros la piedra. Es la escultura del que justamente yo me estoy tallando la piedra y me estoy diseñando. Así que nos vemos la semana que viene. Gracias, Lu. Gracias por todo tu investigación, por supuesto, con el enneagrama y los niveles de conciencia, toda la mirada antropológica de esta sabiduría que nos supiste transmitir desde hace ya 25 años.
y nos vemos la semana que viene. Yo también quiero agradecerte a vos y agradecer a los que se nos están conectando, Luis, Fernando, Azate, Nelly, Lidia. Cada uno de ustedes para nosotros es importante. Esto lo hacemos justamente porque creemos fervientemente que la vida se pasa por acá. Si no, no es vida, es sobrevivir. Que tengan una muy buena semana. Gracias. Chau, chau.